Bueno amigos, les voy a hacer este corto. Fui a Daiso y no les pude grabar porque pues luego a veces se ponen muy creepy la gente de aquí. Y miren, encontré estas flores, se parecen un poco a las flores de cempasúchil, pero obviamente no son las mismas. Y pues se me hace que con este voy a hacer el ramo. Como quiera ya estoy haciendo flores de cempasúchil de papel. Y también compré veladoras, compré como un lugarcito, este cafecito que lo ven, se los voy a mostrar llegando, para poner las tortillas. Y ahorita estoy esperando mi camión, pero yo creo que mejor me hubiera quedado un poquito más tiempo en Daiso porque bueno, no se alcanza a apreciar, pero todavía le faltan como 20 minutos para que llegue aquí. Pero bueno amigos, el punto es que ya estamos aquí, estamos esperando al camión. Este va a ser un pedazo de mi proceso haciendo el altar, que por cierto, ahorita les voy a grabar cómo es el avance llegando a la casa. Ayer me puse a hacer flores de cempasúchil, igualmente ahorita llegando van a ver cómo es mi proceso, porque esto todavía no acaba. Bueno, nos vemos. Amigos, así van los preparativos para mi altar de muertos. Fui a Daiso y me compré que parece como un chiquihuite donde se ponen las tortillas. No sé cómo le dicen en cada parte de la república, si aún se dice el chiquihuite, así nosotros le decimos. Y compré estas velas en Daiso, también las voy a poner ahí. Es que ahí tengo velas, pero no tienen como estos frasquitos y tengo miedo de que se vaya a prender o se vaya a caer en el suelo. Como es de madera, tengo miedo que le vaya a afectar. Y compré estos pliegos negros para forrar mi altar. Ya llevo ayer me tardé nada más 3 horas haciendo estas que son como 8. Miren, y les voy a mostrar. Donde yo decidí poner mi altar, ahorita ya me adelanté un poco, es aquí. Aquí es donde yo voy a poner mi altar. Voy a quitar esa parte de ahí, o sea, de hecho hay como unos ganchitos ahí colgando, pero en lugar de dejarlo con fotos que yo tengo ahí, lo que voy a poner van a ser como flores, naranjas. Y bueno, todavía no lo armo. Ayer estuve como intentando armar la estructura porque si no me quedaba hoy, pues tenía pensado hacer ¿cómo se dice? Hacer otro tipo de estructura, pero miren, sí me quedó. Al final de cuentas ayer sí pude solucionarlo. Atrás le puse esos botellas de agua que se ve que hasta el momento sí lo aguantan. Y traen esos cajones. La verdad es que como no les voy a poner cosas tan pesadas en cada escaloncito, yo creo que sí lo va a aguantar. Y por último le puse aquí esto. Ay no, me da risa porque no me llegaba mi tela negra y tenía miedo que no me iba a llegar. Entonces empecé a sacar ropa y este es mi vestido, pero se me hace que ya lo voy a quitar. Voy a ver si me alcanza la tela porque ya la vi y como que está cortada extraño. Está un poco rara. Bueno chicos, entonces así es como van los preparativos para mi altar de muertos. No se vayan a espantar, que no traigo maquillaje, aunque ya me han visto sin maquillaje, pero bueno chicos, les quiero decir que invité a Gloria y Gloria a su vez invitó a 2 amigos más, uno es de España y el otro es Joseph. Ellos me van a acompañar el día de esta celebración. Originalmente pues yo tenía planeado hacer una reunión chiquita porque pedí pan de muerto, también pedí calaveritas y pedí calaveritas de azúcar y de chocolate. Y el problema es que pues es mucha comida, o sea, y ese tipo de comida se echan a perder muy rápido, entonces yo no quería pues desperdiciarlo, entonces empecé a invitar amigos para que vinieran. También me sobró chile de la vez que vinieron mis suegros, entonces quiero hacer unos preparativos, quiero hacer comida mexicana y pues es por eso que los invité a mi casa, más que nada pues para disfrutar un poquito y acabarnos todo lo que, ¿cómo se dice? Todo lo que yo ordené para hacer mi altar de muertos. Como les comento, es más que nada porque no quiero que se me eche a perder toda esa comida que traigo ahí y pues qué mejor que compartirlo con amigos, aparte de que es pancito de muerto. ¿Quién le puede decir que no al pan de muerto? Entonces bueno chicos, pues los voy a dejar porque tengo que seguir haciendo mis flores. La verdad es que esta semana he estado súper ocupada, pero esperemos que ya todo termine pronto. También estoy preparando mi disfraz para Halloween, que ese es en otro video y hablaremos de Halloween en otro video. Pero bueno chicos, nos vemos. Digo, no les he estado grabando, pero ya me cansé, estoy harta y solamente llevo estas poquitas flores, no son muchas, pero yo digo que con eso ya. He estado haciendo flores, pero lo que más me estresa es amarrar este hilito porque obviamente está muy delgado.
Pero miren, yo creo que con estas ya van a ser más que suficientes, según yo. Uy, sí, yo me iba a aventar todas estas 500 hojas, pero no, ni de chiste, ya me cansé. Entonces, yo creo que aquí termina las flores que estoy haciendo. Miren, empecé en la mañana. Les quiero mostrar. Estaba todo soleado, muy hermoso el día, ya es de noche. Y ya mi esposo ya viene para la casa. Pero bueno, chicos, les seguiré grabando. ¡Itabayo! Oigan, ya estamos haciendo los preparativos. Mi esposa me está ayudando, right? Opa, mujer. Toyachi. 카메라. Nope. Digo, chichibe. Ya me está ayudando mi esposo a poner esta tela que yo decía, ¿y cómo la voy a poner? Mira, ahí te digo. Provecho. Estaba Al día siguiente. amigos, ya no les estoy grabando, pero aquí va mi altar de muerto. Ya le puse los 7 pisos, pero invité, como ustedes saben, invité a mis amigos a esta celebración. Entonces ya no tengo tiempo, tengo que hacer todo esto de volada, no sé, siempre me come el tiempo. Y les quiero comentar que también ya terminé de hacer mi papel picado, como ustedes ven, ya hice mi papel picado. Ese también lleva tiempo, yo no pensé que me iba a tardar tanto, pero sí toma mucho tiempo. Entonces chicos, ya ahorita estoy en la montada y pues esto ustedes lo van a ver así, pero van a ser varias horas. Y tabayo. Una. Faltan 2. Al rato les sigo grabando. Amigos, así es como se ve mi altar. Pues yo digo que ya va mejorando. Mucho más tarde. Hola, ¿qué tal? Soy yo, Gloriastic. Me encuentro con Michelle, que está cocinando unos ricos tacos. Estoy cocinando tacos. Qué hermosa, ¿verdad? Ay, qué guapa. ¿Almendrita? Seguiremos a la cocinera esta noche. Mírenla cocinando con las manos como toda una vieja mexicana. Una vieja mexicana. Siempre mexicana, nunca en México. Señora, dígame, ¿cuál es la receta secreta para que le salgan tan deliciosos esos tacos? La carne. Oh, miren eso. Uy, si olieran lo que estoy oliendo yo. Riquísimo. Y esas tortillas, Dios mío. Puedo morir en paz en las manos de Michelle. Afortunado es tu esposo. Y desafortunada yo de haber nacido mujer. ¿Por qué? Porque me gustan los hombres, sí. Sí, pues ni mergas. Ni mergas. Ni mierdas. Además, encima ya te casaste, ni aunque te gusten las mujeres. No. Sí. El tema se salió de control. Pero aquí era un tutorial de cocina. Ok. Usted pone la tortilla a freír ahí. ¿Pero con qué lo frío primero, señora? No lo freí. Con lo ¿Qué es lo que hay encima? Salsa de ese que le sobró, de esa comida. Cuando vinieron, ingeniosa. Bueno, tienen queso. Esos no son quesadillas, bebé. Sí, son quesadillas. Ah, ok. Estos son quesadillas, entonces me confundí. Es que soy peruana.
Si llevan queso son quesadillas. Bueno, no. No, mejor no digo eso porque si no va a haber un dilema aquí. Sí, todo el mundo va a decir, ¿qué? ¿Qué tipo de mexicano? ¡Ay, llegó! Yo abro. Abran el paso todos. Llegó la princesa. ¡Bebecito! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Qué precioso! ¡Mamá Cucu! ¡Mamá Cucu! ¡Wow! ¡Qué preciosa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito momento! ¡Wow! No me gustan las manos. ¿Qué? Soy mamá Coco. Mamá Coco. Contrátame de camarógrafa, te juro que te haré un buen trabajo. Si tuviera dinero te contrataba. El público dirá, contrátame con unos tacos todos los días. Ah, bueno, está bien. Acepto. No te puedes arrepentir ya. No, jamás me arrepentiría de esto. Qué preciosa. Michelle me dijo que esto parece una barba y me insultó. Yo queriendo apreciar la cultura. Ay, sale mi dedo. Wow, pero qué preciosa está. Skinny bitch. Me puse un vestido, ¿viste? Mira, así embarro las otras. Wow. Y eso hace que se vea de ese color. Bueno, esto es para que no se desperdicie la salsa porque yo no quiero desperdiciar esa salsa que a mí sí me gusta. Porque siento que es comida que no están acostumbrados a comer por ejemplo. No, qué rico. Aunque no estemos acostumbrados, debe estar delicioso. Yo no lo sé porque aún no he probado. Nope. Ya estoy toda desalineada. A ver, déjame ver si ya está lista. ¿Sí está? Ya, a comer. ¿Cómo se le dice? ¿Mocha? Mocha. Chao. Ah, la silla gamer. No lo vea tu esposo. Ricky, acá tenemos la salsa. Tenemos la carne de cerdo. La carne de mi ex. Y a una bebé preciosa. Hola. Mira un español que solo tiene hambre. También tenemos a un peruano. Un peruano muy precioso. Sí, si quieres por aquí. Sí. Somos dos peruanos, una mexicana, que es la que organizó todo esto, una paraguaya y un español. Ah, si quieren agarren un plato Gracias cada por venir. uno para... Gracias por ver. Provecho. Provecho. Se pueden agarrar la carne y ponérselo a la quesadilla. Ujú. O se pueden comer solamente la quesadilla con salsa y limón. Uy, no, pero yo quiero con carne. Sí, eso Sí, sí. Y... Hubieras puesto la pasta que quedó, ¿Cuál? la pasta de esto, que quedó ahí Pero en ya la hice la sartén. salsa. Ah, ¿es esto? Sí. ¿Es lo mismo? No. Ese pica un poco más. ¿Pica a nivel coreano o a nivel mexicano? A Michelle le gusta que nos salgan llamas del culo. No confíen en ella. No, yo no. Porque lo que ella dice que es picante. No confíes cuando te dicen picante de mexicano o picante Exactamente. de la India. No confíes. Yo hasta ahora lo que ha sido el picante coreano, de No pica tanto. Uy. Ángulo perfecto. Sí, un poquito gracioso. Provecho, Michelle. ¿Qué tal está? ¿Te gustó?
No tienes que decir no, no me gusta, a mí me encanta. Tienes que darle con tequila, ¿verdad? Ah, claro, claro. Tiene que ser tequila. Ah, bueno. Está impecable. Yo sin ver. Muchas gracias. Pero ni mi casa. Llegamos y te llevas tu maleta. No es esto, yo siempre hago así desde España. ¿Algo grande, Sí. dices? No, pero Grande soy como una minimalista y limpio. Eso, impecable. Pero es Ya está bien. que yo sé cómo se dice. Tú lo sabes, yo soy cómo se dice. Como adicta a la limpieza. Ah, Mónica de Friends. Pues bueno, fácil. Amigos, ya no les grabé, pero así quedó el altar de muertos. Aquí están ropa, bebida, comida, pan. Ahí estaban 2 calaveritas que ya metí al refri porque se pueden derretir. Y ahí están las fotos, que son las fotos de mis familiares fallecidos y también de mi esposo. Y les doy una última mirada para que vean que así se ve. Y este es mi maquillaje, de hecho yo me lo hice. Me salió bien mal, ya lo sé, pero estamos mejorando en eso. Y bueno, les estuve grabando con la otra cámara. Y les quiero presentar a Joseph. Say hi. Y Gloria, ¿qué estás haciendo, Gloria? Limpiando el desastre en mi Lo vi hace 5 días. Pues allá había una de azúcar. Lo vi hace 5 días. ¿Qué es eso que traes ahí? Es Shawn Menendez. Shawn Meléndez. Con una calavera de azúcar que se la También a Camello. Camello. Shawn Meléndez y Camila Cabello. Yo sé. ¿Comiste la calaverita de azúcar? ¿La tiraste? ¿Son drogas? Deportado. Yo sé, todas tus drogas. ¿Y cómo le escondía con su culito? Con nadie se va a dar cuenta nunca. Y todo eso ahí, al medio. Amigos, hoy ya es 1 de noviembre. Anteriormente yo les había estado grabando cuando mis amigos vinieron a ver el altar. Y el día de hoy les voy a mostrar ya finalmente cómo quedó el altar. El día de hoy en la noche se supone, de acuerdo a las tradiciones mexicanas, que los muertos van a visitar mi casa y pues espera que ellos pasen por aquí. Y es una mini pequeña ofrenda con las cosas que a los difuntos les gustó. Entonces les quiero mostrar. Intenté hacer un altar de 7 pisos, en cada nivel debe de ir ciertas cosas, pero aún no tengo los materiales necesarios y pues simplemente lo hice lo más sencillo y con lo que tenía, entonces pues no respeté específicamente lo que debe de ir en cada piso, pero yo les voy a mostrar qué fue o cómo está conformado mi altar. Les quiero mostrar ese papel picado, como ustedes ven, yo lo hice. También hice estas flores. Se supone que en la tradición mexicana nosotros debemos de poner flores de cempasúchil, pero pues en Corea no hay, no existen y yo me dediqué a buscar en internet. Ay, perdón, aquí es donde tengo la computadora. Me dediqué a buscar en internet cómo hacer este tipo de altares y cómo hacer esas flores. Entonces miren, les quiero mostrar. De este lado empecé poniendo cosas como su ropa que normalmente usaban. Obviamente yo no tengo ropa de mi abuelita ni de mi abuelito, entonces usé ropa tradicional mexicana que pues podría ser que ellos normalmente usan. También de este lado, antes de yo venirme a Corea, una de mis tías me regaló estos aretes, que son los aretes que usaba mi abuelita, que en paz descanse, mi abuelita Lupe. Le puse chocolates porque a ella como le encantaban los chocolates. La verdad, mis otros familiares, pues, por ejemplo, mi abuelito paterno, yo sé que él no era tanto de tomar, pero pues igual le puse tequila. También a mi abuelito materno, yo sé que él sí era de buen tomar, le puse su tequila, su cervecita. No pude poner comida mexicana porque ya no tengo material, pero puse también frutas, tengo estas uvas, puse algunos dulces mexicanos que ya no me quedan mucho. Como les había mostrado la vez pasada, compré pan de muerto,
compré también estas calaveritas de azúcar. Aquí un chico en Corea las hace. Y mi esposo, él se encargó de traerle como que las cosas favoritas de los familiares de él. Y pues él puso estos dulces que les gustaban a los difuntos fallecidos. También puso este de acá. Y bueno, esta es otra calaverita que yo puse. Estos dos son adornos que yo me traje de México. Ahora les voy a presentar pues a las personas que nos van a visitar esta noche. Este es el abuelito de mi esposo paterno. Y ellos son los difuntos de mi suegra. Son los papás de mi suegra. Ella, se la voy a mostrar, ella es mi abuelita Lupe, que en paz descanse. Y de aquí tenemos a su mamá, que es mi abuelita Benita. Aquí tenemos a mi abuelito Santos, que yo nunca lo alcancé a conocer, pero en paz descanse. Y aquí tenemos a mi abuelito Marcelino, que él es por parte de mi papá. Entonces, pues así quedó el altar. Me falta pues en sí comprar como representaciones de la Virgen o de Jesús. Y pues la verdad es que no tengo, entonces puse estos rosarios, puse uno aquí, puse otro de este lado. Estos rosarios me los dio mi suegra. Como apenas me acabo de mudar a Corea, no he comprado representaciones de la Virgen o de Jesús. Y puse este acá de este lado. Entonces esto fue lo único que se alcancé a poner, porque es lo único que tengo por el momento. Y ya después estaré comprando varias cosas para adornar mejor mi altar. Y pues sí, chicos, les muestro, así fue como quedó. Amigos, ese fue el video por el día de hoy. Recuerden que si les gustó, se suscriban, denle like, dejen sus comentarios en la parte de abajo porque yo siempre los leo. Les agradezco mucho por ver este video. Les mando muchos besitos. ¡Chao, me mandó!